Cuando ya nos establecimos en la casa que papá le compró al viejito Gol, ahora había que comenzar a trabajar para poder enfrentar la vida y tener los gastos y las cosas necesarias para una familia de 7 personas. Mis cinco, bueno, los 5 hijos, mi padre y mi madre, las 7 personas. Berta, mi madre, pues salió a trabajar en los ensartes de tabaco y en las escogidas de tabaco. Rhodes, mi hermana, salió a trabajar también en esto, porque hacía falta el dinero. Y mi padre, pues, siguió con su comercio, vendiendo ropas y vendiendo otras cosas. Él era vendedor ambulante. Y de vez en cuando trabajaba algunos días como jornalero en los campos de tabaco. Yo, que había pasado a los 6 años para el tercer grado, no pude ir más a la escuela, porque entonces yo tenía que quedarme en la casa para cocinar para nosotros, los que quedábamos en la casa, mis otros hermanos, para Dixon, para Drey y para Jared, y también para mí tenía que cocinar. Y tenía que preparar la comida para mi padre, mi madre y Rod y mi hermana mayor. Pero además de la cocina, tenía que limpiar la casa, tenía que limpiar las cazuelas, los calderos, las ollas, los platos, tenía que fregar todo lo que se ensuciara, tenía además que lavar la ropa, que no era con una lavadora, sino que era a mano, una batea que teníamos puesta en el tronco de la mata de mango que Juana le quitó a papá y que hacía el lindero de lo que estaba para nosotros en la parte nuestra y estaba la batea y ahí iba yo a lavar a mano. Tenía que planchar la ropa, o sea, yo era la mujer de la casa y por eso yo sé que el trabajo de una mujer nunca termina, porque cuando estaba preparando la comida que iba a hacer a mediodía, al almuerzo, que así le decíamos, y el almuerzo se comía, había que preparar lo que se hacía por la tarde, que era la hora de la comida. O sea, era un trabajo que nunca terminaba. Limpiaba una vasija, una cazuela, volvía a llenarse, volvía otra vez a ponerse sucia, había que volverla a lavar y la ropa, siempre había ropa sucia para lavar, la sábana, todo lo que había para lavar, la ropa de cada cual, y la casa se limpiaba y se ensuciaba. Eso era una cosa continua y ese trabajo lo tenía que hacer yo. Entonces no podía ir a la escuela. Y en esa situación estuve desde los 7 años que tenía cuando mi madre vino del hospital y llegamos a Río Seco, a esta casa, hasta los 13 años que yo por mi cuenta, por mi voluntad, por mi decisión, por no quedarme analfabeto casi, pues tenía que ir a estudiar y yo sabía que tenía que estudiar. Y cuando yo decidí ir a estudiar, fui a tercer grado, fui a la escuela de la Nilda, Rafael Morales se llaman esas escuelas, hablé con la maestra de tercer grado, me dirigí a ella me llevó a la directora de la escuela y entonces me pidieron los trámites, tenía que ir a la tinaja a buscar mis datos, mi currículum,
para llevarlo a la escuela y entonces poder matricular. Pues así lo hice, fui a la Nilda, a la tinaja, recogí eh, mi currículum y entonces lo llevé a la escuela, mis datos, los llevé a la escuela y me matriculé. Ya la clase había comenzado, hacía como 2 meses o 2 meses y medio que habían comenzado. Pero yo tenía que lidiar la escuela con mis deberes en la casa de cocina y de todas estas cosas, porque tenía que seguir haciendo todas estas cosas. Lo único que ya estaba más grande y tenía que hacer esto si no quería quedarme sin saber. Pero nunca hubo eh, un acicate, nunca hubo una mención de mi padre o de mi madre, de mis padres, para que yo volviera a la escuela. Parece que papá pensó que con segundo grado yo tenía suficiente para enfrentar con la vida, pero yo quería estudiar, yo tenía deseos de estudiar y de saber. Y entonces lo que hacía es que un día iba a la escuela y un día o 2 días me quedaba en la casa y al otro día iba a la escuela. La clase duraba, el periodo de escuela son 9 meses. De esos 9 meses, yo solamente pude ir 3 meses a la escuela. Lo que hacía era que a los compañeritos míos le pedía lo que se hacía en las clases anteriores y yo lo copiaba y lo estudiaba por mi cuenta y cuando iba a la escuela les repetía de memoria a la maestra, que me enseñaron a hacer así, a aprender de memoria, les repetía de memoria todo lo que sí había hecho y cada vez que uno hacía una tarea, repetía una tarea en la escuela, hacía lo que tenía que hacer, le ponían la nota mayor, que era el 5 si quedaba bien, o el 4 el 3 según lo que uno tuviera. Yendo solamente 3 meses a la escuela, ese año yo fui el alumno de tercer grado en la escuela de la Nilda, la Rafael Morales, yo fui el alumno que más 5 ganó. Todos los años en ese tiempo, cuando el curso terminaba, había un premio especial al alumno sobresaliente en la escuela. Se llamaba el Beso de la Patria. Ese año a mí me dieron el Beso de la Patria. Habían otros alumnos allí que por su asistencia y por su capacidad, pensaba yo, debían tener ese premio, pero ellos premiaron no solamente mis adelantos en el estudio, sino también otras cosas que tenían valor. La interesa de ir a la escuela a esa edad. A los 13 años en tercer grado, casi cuando yo tenía que estar terminando, que yo había terminado el sexto grado con 14 o 15 años, porque estaba adelantado, y ahora estaba con 13 años. Y cuando yo tenía 13 años, yo medía 5 pies y unas 6 pulgadas. Pero yo fui a la escuela descalzo y sin ropa. Sin ropa no fui desnudo, fui con ropa, pero ropa mala, no tenía uniforme de escuela, no tenía nada, pero así lo hice y así me enfrenté con la vida. A esa etapa también incursioné en algunos días trabajando en el tabaco. La primera persona con la que yo trabajé como jornalero, con los 7 años también, algunos días que me escapaba para hacer esto, era con el Neno Maragoto, una finca de tabaco que los maragotos tenían, y el lote de tabaco que se estaba trabajando en ese momento era un lote que había cerca donde vivía una gente que se llamaban los Núñez. Yo tenía 7 años
No, perdón, yo tenía 8 años cuando fui allí. Y había otro niño trabajando, pero ya tenía unos 12 años o 13, era más grande, y el chiquito era yo. Porque en el campo de tabaco, cuando llega el momento de coger la hoja, porque se coge o se corta con cuchilla o se coge hoja por hoja. Cuando llegaba el momento de coger la hoja, tenía que haber, y ahí se usaban los niños para trabajar. Era tiempo especiales, no todas las cosechas. Entonces el niño iba sacando la hoja, que los que cogían la hoja iban dejando en el surco las pilitas de hoja y uno tenía que entrar y recoger esas hojas. Así estuve trabajando en esas labores eh, unos días en casa de los Maragotes, pero el otro niño que había allí quiso reírse de mí, quiso burlarse de mí, y entonces en un momento que yo pasé con la carga de hojas para llevarlo a una parihuela que decían la camilla donde se ponía y después se llevaba a la casa de tabaco donde se estaban ensartando, a este muchacho Rogelio se le ocurrió pellizcarme una nalga. Y cuando él me pellizcó la nalga, yo solté todas las hojas de tabaco que tenía y a pesar de que había una diferencia de tamaño y de edad, empecé a pelear con él. Él pensaba que iba a ser una cosa muy sencilla porque yo tenía poca edad, pero peleé con él y le gané la pelea. Porque le caí arriba y en esa pelea pues nos revolcamos y rompimos unas cuantas matas de tabaco y cuando el neno llegó y vio aquel desastre que había, dijo, ¿y aquí qué pasó? Entonces los hombres que estaban allí trabajando le dijeron lo que había pasado. A mí me dijo, bueno, no seas tan peleón y al otro le echó una pelea ahí por el tabaco que se había roto, porque eso significaba una pérdida económica para el neno. Pero finalmente no pasó más nada y después el muchachito se portó, muchachito no, ya era casi un hombrecito, se portó bien conmigo, nos hicimos amigos y esa fue la experiencia que tuve allí. Mi experiencia como cocinero, donde primero cociné fue en una estufa, un fogón de hornillas de carbón. Había un carbonero que le decían Pelusa y venía con unas yegüitas viejas que él tenía, las cargaba con sacos de carbón, un arria de sacos de carbón y los vendía y él siempre traía y vendía en la casa. Cuando el carbón era bueno, era muy bonito, el carbón de aroma muy bueno. Cuando el carbón no era tan bueno, era más difícil. Pero a mí se me hacía bonito la hornilla de carbón porque cuando están bien encendidas, las ollas que mayormente eran de hierro, había algunas de aluminio también, pero las que mayormente eran de hierro y que uno las tenía bien limpias como si fueran nuevas, se veía como los rojos de la llama, se le veía al fondo de la cazuela, era muy bonito, pero de vez en cuando me caía, porque me caía, me quemaba los pies porque el carbón, cuando se está gastando, cuando ya queda un pedacito de carbón chiquito, caía por las rendijas de la hornilla, caían al suelo y yo estaba descalzo y de vez en cuando le plantaba el pie a eh, a un carbón encendido y me daba la quemada. Eso era continuo, pero el precio ah, era bueno, porque yo aprendí a cocinar para poca gente y para mucha gente. Como lo puedo hacer hoy todavía, yo puedo cocinar para mí solo o puedo cocinar para 2.000, 3.000 personas, para lo que sea. Pero el sabor de la comida hecha con carbón es especial. Y aprendí la técnica de la cocina que tiene que ver no solo con el condimento que se le echa a la comida, no solo con las medidas de agua que hay que usar, y qué cosa lleva un tipo de comida y qué lleva otro tipo de comida,
no solo era cocinar el arroz, sino que con el fuego que tiene la hornilla, también hace una influencia para que la cocina quede bien cocinada, la comida bien cocinada, y el sabor también tenía que ver con esto. Si uno quería que el arroz tuviera raspa o que no tuviera raspa, yo buscaba que tuviera raspa porque a mí me gustaban. Uno lo hacía, el frijol, las viandas cuando se cocinaban, el, el caldo de frijol, que no sea ni mucho, muy aguado, ni demasiado empegostado, porque entonces rinde menos. Todas esas técnicas yo las aprendí. Después de cocinar con las hornillas de carbón, mi padre trajo a la casa una cocina que era de gas. Uno dice de gas, pero es querosén. Nosotros le decíamos gas. Era cocina de gas de unos quemadores que cocinaban muy rápido y era más difícil controlar el nivel del fuego para lo que uno iba a cocinar. Yo lo aprendí y lo hacía, pero era más difícil. Ya no me quemaba tanto. Pero esas hornillas, esos quemadores, había que calentarlos para que ellos funcionaran bien y muchas veces no tenían una buena llama, una llama azulosa que debía tener, no la tenía y muchas veces la llama era colorada, significaba que el gas no se estaba licuando bien para salir por los quemadores y entonces ese exceso de gas e inclusive la cocina, la comida cocinada con gas tiene un sabor distinto y más malo que la que estaba cocinada con el carbón. También hubo otro tipo de cocina con gas y reverberos que habían de alcohol. Yo tuve que cocinar con todas esas cosas. En cuanto a lavar la ropa, yo lavaba toda la ropa a mano, la tendía, la recogía, la planchaba y también tenía la casa limpia. Encima de todo eso, tenía que cuidar a mis hermanos y educarlos. Y esto estamos hablando de lo siguiente. Si yo tenía 7 años, Dixon, 3 años menor, 7 menos 3, 4 años. Edrey, 5 años menor, 2 años, ya tenía casi tres, aunque ya él se había sanado, pero recién salido de su enfermedad, era yo el que lo atendía. Y Jared, que todavía no había aprendido a caminar. Y yo tenía que educarlos a ellos y tenía que enseñarles. Y también como yo era de la iglesia, aunque no me había bautizado, yo me sentía de la iglesia adventista, pues yo les enseñaba a mis hermanos la religión y les enseñaba a cocinar también y les enseñaba a hacer las cosas. En esa situación me nacieron dos hermanos más. Magdiel, que cuando yo tenía 10 años nació. A los 2 meses de nacido, mi madre se fue a trabajar y la nana era yo encima de todas las demás cosas. Y al otro año nació mi hermana Damari. Lo mismo, recién nacido, era yo quien la atendía, quien la cuidaba. Y hacía todas estas cosas, las hacía bastante bien, pero también como muchacho no era una perfección, yo no era una mujer, yo era un hombre, aunque era un niño, pero soy un hombre. Y no es lo mismo tener la inclinación de la mujer para todas esas cosas a una situación de hombre. Mis pobres hermanos tuvieron que soportar mi educación porque yo era recio con ellos y los castigaba cuando ellos fallaban. Ellos pagaban el precio, los pobres, era yo quien los educaba y a mí quien me educaba, yo no sabía nada. Yo no tenía educación para educar hijos, pero lo tuve que hacer. Encima de todo eso, tuve que enfrentar a los niños del barrio. Los niños del barrio me veían trabajando y comenzaron a burlarse de mí
y pensaron que yo era afeminado. Y entonces me coreaban, se ponían fuera de la casa y me decían hembrita, 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 hembrita. Pero mi padre me tenía prohibido pelear. No podía pelear, mi padre decía que era cristiano, no podía pelear y tenía que estar haciendo todos los trabajos de la casa y encima aguantarle todas estas macadeces a los muchachos. Había uno que llegaba al extremo, ese que después fuimos buenos amigos, pero de muchachos peleamos muchas veces porque a ese, a pesar de que yo siempre le ganaba, menos solamente una vez que me ganó a mí, yo le ganaba las peleas, pero él inclusive iba al cine a ver las películas como los vaqueros y los que peleaban hacían para después venir a practicar conmigo. Me buscaba la cosquilla para pelear y venía a burlarse de mí para evitar todas estas cosas. Cuando esta gente venía, yo lo que hacía era cerrar la casa. La cerraba y ellos afuera gritando, gritando, burlándose de mí. Y los vecinos que estaban al lado veían todo eso. La tienda que estaba al lado, ya había una tienda que llegó a ser de Fernando. Tuvo distintos dueños, pero llegó a ser de Fernando Álvarez y su esposa Umbelina. Bueno, pues allí estaba la tienda llena de gente que siempre estaban comprando o lo que fuera, y nadie se metía y yo tenía que aguantar todas esas cosas. Hasta un día, hasta un día, que este Carlito fue el último muchacho que quedó y él quería venir a buscar, porque él quería buscarme la cosquilla para pelear conmigo. Entonces, yo cerré la casa y no sé por qué agujero, por qué rendija, por qué ventana. El caso es que él logró meterse a la casa, pero la casa estaba cerrada. Y cuando él se mete en la casa, empieza a provocarme. Y yo no podía pelearlo, tenía prohibido, y empieza a provocarme, a provocarme, a provocarme, y no logró provocarme. Yo tenía control para aguantar y no pelear. Pero Magdiel, que estaba chiquito, yo tenía 10 años y pico en esto, en esta, 10 años y pico u 11. A los 13 fue que yo comencé en la escuela, así que todavía ni había pensado en ir a la escuela. Bueno, pues eh, entonces él, en vez de seguir metiéndose conmigo, se metió con Matiel, que era un niñito que lo que hacía era gatear nada más. Y o lo pellizcó, le hizo algo que Matiel empezó a llorar. Matiel lloraba mucho de chiquito, era muy llorón. Y se esmoreció llorando. Y cuando yo vi que él se metió con Matiel, le dije, Carlito, hasta aquí llegaste. Y le caí arriba. Y empecé a darle golpe, pero le estaba dando golpe con toda la furia, con toda la ira, de todo lo que yo estaba aguantando, de todo el trabajo que estaba haciendo en la casa, de toda la situación que yo tenía. Y empecé a darle golpe y golpe y golpe. Él trató de defenderse al principio, pero yo lo agarré, lo tiré al piso, el piso era de cemento, y ya el tirado del piso lo inmovilicé y empecé a darle golpe. Yo creo que lo hubiera matado. Empecé a darle golpe y cuando él vio que no podía, empezó a llorar y a gritar y a pedir auxilio, auxilio que me matan, auxilio que me matan. Entonces, los que no se preocupaban por lo que me estaban haciendo a mí, cuando el otro grita que lo matan, empiezan a buscar la manera y forzaron una ventana de la casa y se metieron y me lo quitaron de abajo. Si no me lo quitan, yo no sé a dónde hubiera terminado aquello. Pero este Carlito era muy bravo, él no escarmentaba. Él aprendía y al otro día venía a pelear conmigo y después seguíamos jugando juntos, porque los muchachos pelean, pero al ratico están jugando juntos, así éramos nosotros. Y así fue con Carlito y fuimos muy buenos amigos. El pobre murió en un accidente de bicicleta siendo un joven, no llegó a casarse, él se mató en ese accidente. Fuimos buenos, buenos amigos. Bueno, esa era la suerte, esa era la vida que me tocó hasta este momento. De la escuela y de otras cosas, pues les hablaré después, porque en este video
termino con esto.